Chicos, ¿cómo están? Me imagino que todos tranquilos, todos contentos en casa. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de los triángulos. Vamos a conocer o repasar qué es un triángulo, qué tipos de triángulo tenemos, cómo se clasifican los triángulos y así ejercicios también de los triángulos, aparte de los triángulos. Entonces, todo eso vamos a ver el día de hoy. Un tema del curso de geometría. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver la parte teórica de los triángulos. Muy bien. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono de tres lados y tres ángulos. Ojo acá. Eso de tres ángulos hay que ser específico. Son tres ángulos internos, porque también un triángulo tiene ángulos externos, ¿correcto? Eso siempre le he mencionado a mis alumnos en clase. Muy bien. Definición de un triángulo conocido como una de las figuras geométricas más simples. ¿Por qué? Porque es el primer polígono, ¿no?, que se puede construir. ¿De acuerdo? El triángulo podría ser descrito como una figura con tres lados que se unen entre sí. Bueno, eso ya lo estamos mencionando. Entonces, una figura de tres lados que tiene vértice, que tiene tres ángulos internos, tres ángulos externos, y bueno, también eso lo hemos mencionado, ¿verdad? Vamos con la siguiente diapositiva. Bien, acá me dice triángulo es un polígono de tres lados. Bueno, volvemos a recalcar eso, que viene determinado por tres puntos no colineales llamados vértices. Claro, por ahí alguien me dice, profesor, pero si a mí me dicen que es la unión de tres puntos. ¿Qué pasa si esos puntos están en una sola línea? Entonces ya no sería un triángulo, sería una recta, ¿verdad? Para que esos tres puntos me puedan formar, o la unión de esos tres puntos me pueda formar un triángulo, necesariamente tiene que cumplir con la condición de que esos puntos no sean puntos colineales. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos los tres vértices, se denotan por letras mayúsculas A, B y C generalmente, porque puede tomar cualquier otra letra, puede ser X, Y, Z, cualquier otra letra. Eso queda a criterio de cada alumno. Los lados son los segmentos que unen los dos vértices del triángulo y se denotan por la misma letra que el vértice opuesto, pero en minúscula. Es decir, al lado A es el segmento que une los vértices de ahí, o sea, que está opuesto, que está opuesto. En este caso tenemos el lado C mayúscula, perdón, C minúscula quiere decir que está opuesto al lado, al vértice C mayúscula. ¿De acuerdo? Tenemos en la parte de abajito, tenemos el vértice A, el opuesto es el lado A con letra minúscula. De esa manera está descrito lo que estamos explicando, ¿de acuerdo? Siempre tener en cuenta que el vértice es mayúscula y el lado es minúscula. Se llama ángulo de un triángulo al ángulo que forman las rectas sobre las que se apoyan dos de sus lados incidentes, o sea, donde se intersecta. Eso me está formando, ¿qué cosa? El ángulo, tanto interno como el externo. ¿De acuerdo? El ángulo se denota con la misma letra que el vértice correspondiente. Bueno, no necesariamente ustedes saben que pueden poner alfa, beta, teta, x, cualquier letra griega que nos ayude a identificar el ángulo. Bueno, acá tenemos, en esta parte tenemos qué cosa, los elementos del triángulo, de un triángulo. Tenemos los vértices que están con letras azules, tenemos los ángulos internos, que tenemos también los ángulos externos que están fuera del triángulo. ¿Correcto? Vamos con la siguiente diapositiva. Clasificación de los triángulos. Es muy importante que puedan ustedes poner mucha atención acá. Los triángulos se clasifican de dos maneras. Se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Tenemos tres tipos de cada uno. Vamos a empezar primero por los lados. Tenemos tres tipos de triángulos según sus lados. Tenemos el escaleno, característica principal de este triángulo, que tienen tres lados distintos, o sea, la medida de sus lados de los tres son distintos. ¿De acuerdo? Esa es la principal característica de un triángulo escaleno. Otra cosita que siempre recalco a los alumnos, profesor, ¿y cómo sé si es, por ejemplo, me dicen el triángulo escaleno, cómo sé si está clasificado según su ángulo o según su lado? En el nombre, escaleno, lleva una L de lado. Ese detalle siempre vamos a tener en cuenta para los siguientes dos triángulos que faltan. Por ejemplo, acá, según su lado, isósceles. Nosotros sabemos que el triángulo isósceles tienen dos lados iguales.
¿de acuerdo? Dos lados iguales y un tercero que es diferente al resto. Pero también encuentro una L isósceles, L de lado, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente que está en la parte de abajo. Según sus lados, equilátero la L. Según sus lados. El equilátero sabemos que tres lados iguales. También puedo yo inducir que sus tres ángulos son iguales, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la clasificación según sus ángulos. También tenemos tres tipos. El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, su principal característica tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo que mide 90 grados. Sus otros dos lados que se intersectan se denominan catetos. Los otros lados que forman 90 grados. El lado que está opuesto al ángulo 90 grados se denomina hipotenusa. ¿De acuerdo? Vamos con el triangulito de abajo. Según sus ángulos, acutángulo. Si nos damos cuenta, los tres, el de abajo, el que está acá y el otro que está en el otro lado, los nombres rectángulo terminan en ángulo, acutángulo, obtusángulo termina en ángulo. Entonces, de esa manera me doy cuenta que está siendo clasificado según sus ángulos. Muy bien, entonces vamos con el acutángulo, que está en la parte de abajo, el acutángulo. Si los tres ángulos son agudos, o sea, menores que 90. Si veo un triángulo que tiene 60, el otro puede ser 30, perdón, 40, el otro ¿cuánto sería? 80, porque los tres tienen que sumar 180. Los tres son menores que 90, ese triángulo es acutángulo, ¿de acuerdo? Entonces rectángulo era que tenía un ángulo recto, un ángulo 90, acutángulo, un triángulo que sus tres ángulos tienen medidas menores que 90. Vamos al siguiente, triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo tiene una particularidad donde debemos observar nosotros que tiene un ángulo obtuso, es decir, ese ángulo es mayor que 90. ¿De acuerdo? Un solo ángulo. Observamos que uno de sus ángulos es mayor que 90, puede ser 100, puede ser 120, 130. Entonces de inmediato lo clasificamos como un triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera estamos clasificando los tipos de triángulos que existen según sus lados y según sus ángulos. Propiedades de los triángulos. Propiedad número 1. Un triángulo tiene tres ángulos, cumpliéndose siempre que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Otra propiedad, propiedad número 2. La longitud de los lados de un triángulo no pueden ser cualquiera. Para que se pueda construir un triángulo, la longitud de cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados o también mayor que la diferencia de los otros lados. Acá nos dicen que no nos mencionan esa parte, pero les comento, tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. O sea, menor que la suma de los otros dos lados y mayor que la resta de los otros lados. Entonces, si se cumple esa condición, de inmediato yo puedo verificar la existencia del triángulo. Y ese tema nosotros, bueno, pues lo trabajamos con el compás, demostrando la existencia de un triángulo, ¿de acuerdo? Bueno, acá tenemos propiedades de los triángulos. Propiedad número 3. El triángulo equilátero es también equiángulo, eso lo mencioné. O sea, tiene tres lados iguales, pero también los tres ángulos son iguales y tiene la medida de 60 grados. El triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Acabo de mencionar eso, ¿sí? Pasamos al siguiente. Un triángulo rectángulo isósceles tiene un ángulo recto. Claro, si es rectángulo es porque tiene un ángulo recto. Y sus catetos son iguales. Entonces, es un triángulo notable, conocido, donde sus otros dos ángulos son 45, 45. Muy bien. Acá tenemos los ejercicios que vamos a desarrollar en un momento en la pizarra y que vamos a clasificar. No todo vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar algunos ejercicios que les sirva de ejemplo a ustedes para poder resolver el resto. Por favor, los ejercicios en sus cuadernos y también la tarea que está en el boletín, también lo desarrollen en el cuaderno. Y si hay espacio en el boletín, lo desarrollan en el boletín. Y por favor, me envían la tarea al WhatsApp. Yo voy a estar pendiente de cada uno. Muy bien, ahora sí, les invito a que me puedan acompañar a la pizarra para resolver los ejercicios en la pizarra. Vamos a tocar el tema de triángulos para lo que es el curso de geometría. Y ya como se les ha explicado en la teoría, ustedes saben que los triángulos se pueden clasificar de dos maneras, según sus lados y según sus ángulos. Entonces de esa manera va adquiriendo una
el tipo de clasificación del triángulo. También menciona la teoría las características principales de todo triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a resolver algunos ejercicios que se les ha puesto en el boletín. Muy bien, primer ejercicio. ¿Qué tipo de triángulo es si dos de sus ángulos interiores son 35 grados y 65 grados? Entonces yo, para saber qué tipo de triángulo es, acá nos están dando ángulos, entonces vamos a ver la clasificación según sus ángulos, ¿sí? Entonces vamos a ubicar los ángulos que nos están brindando. Este puede ser 35, 65, ¿correcto? Entonces aún me falta encontrar un ángulo para yo poder tener una idea de qué tipo de triángulo puede ser. Muy bien, nosotros sabemos por teoría que la suma de los tres ángulos es 180. Tres ángulos interiores o tres ángulos internos, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos 35 más 65 más, vamos a ponerle alfa, más alfa, todo esto me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos la ecuación, nuestra incógnita es alfa. Bien, vamos a resolverla, vamos a sumar acá. Ya tenemos 5 y 5, 10, llevo 1, sería ¿cuánto? 100, ¿verdad? 100 más alfa es igual a 180 grados. Bien, continuamos. Ahora vamos a despejar y encontrar el valor de alfa. 100 pasa a restar, alfa es igual a 80 grados. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de alfa. Alfa me da 80 grados. Ahora analizamos. ¿Será un triángulo según los datos? Tenemos los ángulos? ¿Qué tipo de ángulos conocemos según qué tipo de triángulo conocemos según sus ángulos? Tenemos al triángulo acutado. Tenemos al triángulo, el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Tenemos el triángulo rectángulo, su principal característica es tener un ángulo de 90 grados. El triángulo acutángulo, que todos sus ángulos son menores que 90. Y tenemos otro tipo de triángulo que era el escaleno. El obtusángulo. Obtusángulo era aquel triángulo que uno de sus ángulos era mayor que 90 o tenía un ángulo obtuso. Entonces acá nos damos cuenta que los tres ángulos son menores que 90. Por lo tanto, mi respuesta es, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo, ¿qué cosa? Acutángulo. Siempre recordando la parte teórica, ¿sí? Es bueno mencionar los tres tipos. Entonces vamos a identificar qué tipo de triángulo tenemos, ¿correcto? Vamos al siguiente ejercicio. Hallar alfa, tenemos acá, esos son los ángulos que nos están brindando, e indicar qué tipo de triángulo es ABC. Similar al ejercicio anterior, ¿correcto? Entonces primero tenemos que encontrar qué cosa, alfa. Entonces sabemos por teoría que tres ángulos nos da 180. La suma de los tres ángulos, tenemos 75 más 30 grados más alfa igual a 180 grados. Bien, acá tenemos 105, ¿verdad? Más alfa es igual a 180 grados. Alfa despejamos acá, 105 pasa a restar al otro. 180 menos 105 nos da ¿cuánto? 75. Entonces reemplazamos acá 75 grados. ¿De acuerdo? 75 grados. Ahora ya tenemos los tres ángulos, entonces ya podemos clasificar a este triángulo. Tenemos de dato ángulo, no tenemos lados. ¿Correcto? No tenemos ningún valor de lados. Entonces vamos a clasificar según sus ángulos. Teníamos tres tipos. Uno, triángulo rectángulo. No encuentro un ángulo de 90 grados, por lo tanto descartado. Triángulo obtusángulo. No encuentro un ángulo obtuso sea mayor que 90. Todos son menores que 90. Y los triángulos que tenían ángulos menores que 90, ¿cómo se llamaban? Se llamaban triángulos acutángulos. ¿De acuerdo? Entonces, igual que el anterior, casualidad, triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo.
Y también nosotros podemos decir, si tiene dos ángulos iguales, que va a tener dos lados iguales. Entonces también podríamos decir que es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? A pesar de no tener el valor de cada uno de los lados. Pero si tiene dos ángulos iguales, entonces asumimos que este lado es igual a este lado. Por lo tanto, también podemos clasificarlos según sus lados. Muy bien, entonces los ejercicios que están planteados en el boletín, ustedes lo van a resolver en el cuaderno, la tarea en el cuaderno, lo toman una foto a la tarea y me lo están enviando al este correo o al WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, para esa manera nosotros ir verificando que ustedes están desarrollando todas sus tareas y para poder también llevar el control de cada una de sus tareas. Cualquier ejercicio que ustedes no pueden resolver, porque siempre por ahí alguien se va a complicar de repente, entonces esto vamos a hacer el reforzamiento y resolución de ejercicios que ustedes no han podido resolver mediante la plataforma de Zoom. Muy bien, entonces vamos a practicar, vamos a resolver la teoría en el cuaderno, el ejercicio en el cuaderno y bueno, eso ha sido todo por hoy con respecto a esta clase. Nos vemos la próxima clase.